Estar acá en Cartagena, habiendo nacido en La Habana. Cada vez que vengo a Cartagena la encuentro más bella y bueno, es lo que La Habana pudiera ser, ¿no? Si estuviera mejor cuidada. Lo que quisiera hacer es continuar preocupándolos. Es decir, si Ishwar no los ha dejado suficientemente preocupados, pues entonces mi trabajo es continuar el proceso. Cuando comenzamos a charlar sobre el tema de riesgos, yo quisiera resumir los riesgos en 4 partes. Mis transparencias, como ven, están en inglés, pero bueno, toda mi charla va a ser en castellano. La parte de riesgo principal, pues no voy a repetir muchos de los puntos con el cual estoy de acuerdo con la presentación que Ishwar acaba de hacer. Yo diría que déjeme comenzar en una perspectiva histórica. Las economías avanzadas no han estado en esta situación en la cual se encuentran desde los años 30. Esto no es nada que se haya visto ni aún durante la crisis del petróleo en los años 70, ni cuando los problemas de inflación a fines de los 70 se manifestaron. La crisis de hoy día en las economías avanzadas es una crisis de los años 30, es una crisis de sobreendeudamiento, y eso es lo que yo quiero tratar de recalcar. Es decir, yo voy a dividir los problemas de deuda en 2 clasificaciones. Número 1 es lo que yo llamo los riesgos europeos, que se llama la deuda con drama. Y la deuda con drama es el problema de la deuda cuando ya llega a un nivel donde el nivel de endeudamiento empieza a crear problemas de sostenibilidad y problemas ya de que nos encontremos en una situación de default o de reestructuración. Los tipos de problemas que yo creo que confrontan en este momento a Europa no están limitados a Grecia. Y ese tema va a ser el tema que yo llamo los riesgos europeos. Pero el riesgo más general, que no solamente incorpora a Europa, pero también a Estados Unidos y también a Japón, es el riesgo de que no hay crecimiento o no hay crecimiento sostenido. Es aún en estos casos donde nadie en este momento está de verdad seriamente contemplando un escenario donde los Estados Unidos va a ser default. Todo lo contrario, las tasas de intereses en Estados Unidos están en términos históricos muy bajas, a pesar de que la situación fiscal, que yo voy a hablar de esto, cada vez anda peor, pero el verdadero riesgo es un riesgo que sencillamente no solamente hay bajo crecimiento, alto desempleo, sino que hay una tendencia a recaer, a entrar en lo que se llaman los double dips. Entonces ese es el riesgo de los avanzados, y Ishwar habló mucho de ese tema también. Ahora déjeme decir algo de los emergentes. Aquí voy a estar un poco con una perspectiva distinta a la que presentó Ishwar. Ishwar habló de que en el pasado la volatilidad de flujos de capital aumentaba la probabilidad de crisis en los emergentes, y efectivamente así fue. Yo sí creo que esa probabilidad continúa. Las crisis no serían iguales. En este momento los países emergentes no tienen mucho endeudamiento externo, no tienen la vulnerabilidad clásica de tener deuda en moneda extranjera, pero para tener una crisis no hay que tener déficit en el cuenta corriente.
muchas de las crisis bancarias, y este es el caso también de China, se dan por crédito doméstico también creciendo en una manera excesiva. Yo no creo que yo no estoy hablando de Colombia, estoy hablando de los, es decir, que yo voy a elaborar en este tema, pero el problema de crecimiento de crédito doméstico que empieza a perder calidad, el endeudamiento doméstico para en términos de una crisis bancaria, una crisis doméstica, es preocupante. Y es una preocupación que yo tengo sobre la China, es una preocupación que ha empezado a también surgir en el contexto de Brasil, donde el aumento del crédito doméstico ha sido a un paso muy acelerado. Entonces, el riesgo de los emergentes, diría yo, no es el riesgo que enfrentaron a fines de los 70, principios de los 80. A principios de los 80 el problema de los países avanzados era la inflación. Y era la inflación y había que parar la inflación. Y entonces eso nos llevó al paro de Paul Volcker con las tasas de intereses internacionales que fueron, bueno, el impacto en América Latina fue lo que fue una década de crisis. Ese no creo que es el tipo de riesgo que enfrentamos hoy día. Yo no creo que las tasas de intereses altas es el problema que vamos a tener en los avanzados y por ende en los emergentes. Yo creo que es un problema más de, como Ishua lo dijo muy bien, de instabilidad continua, de tener malas noticias por aquí, malas noticias por allá, y también perspectivas inestables del crecimiento. El último tema, esto estoy dando un resumen de lo que voy a decir y lo voy a decir rápido porque en este momento estábamos supuestos a tener café. Es lo que yo veo, por decirlo así, el regreso de represión financiera. Bueno, la represión financiera suena como algo siniestro, pero de verdad es algo que ha caracterizado a la economía internacional después de la Segunda Guerra Mundial hasta fines de los 70 más o menos, donde se comenzó a liberalizar. Déjenme explicar lo que yo, número uno, lo que yo quiero decir con represión financiera y número dos, porque yo creo que está regresando. Represión financiera, ¿cuál es la definición de represión financiera? Bueno, tasas de intereses más controladas, donde hay mucha conexión entre el Tesoro, entre el gobierno, el Banco Central y los bancos. Es decir, eso se está dando día a día en los avanzados, más notoriamente en Europa, pero se está dando. La incidencia, y esto lo voy a mostrar, de tasas de intereses reales negativas entre el año 45 y el año 80 era un 50%, es decir, la mitad del tiempo, cuando los mercados estaban controlados, donde había controles de capital, donde había mucha intervención de parte del gobierno en el sistema bancario, las tasas de interés eran negativas la mitad del tiempo. Luego del año 81 a la crisis, toda la tendencia en los países avanzados, en los países emergentes, fue a liberalizar. Aquí en Colombia el proceso de liberalización financiera viene más tarde, a fines de los 80, a principios de los 90. Ese proceso de liberalización financiera pues resultó en más movilidad de capital, resultó en tasas de intereses reales más altas, y hoy ese proceso se está invirtiendo. Se está invirtiendo no por diseño, sino por necesidad. La represión financiera de los años 40, yo no estoy aquí para dar una historia, una lección de historia, pero sí es relevante, surge en gran parte porque los países avanzados durante la Segunda Guerra Mundial habían acumulado una barbaridad de deuda. Hoy en día los niveles de deuda que tienen los países avanzados ya sobrepasa lo que tenían al fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué ocurre cuando hay mucha deuda? Hay mucha necesidad de mantener las tasas de intereses bajas y de colocar los bonos. Hoy día en Europa
Los bancos del Reino Unido compran bonos del Reino Unido, los bancos de Grecia compran bonos del gobierno de Grecia, los bancos españoles, donde yo estuve la semana pasada, compran bonos del gobierno español. Hay mucho regreso a home bias en finanzas. Entonces, en este ambiente de que las avanzadas quieren mantener el capital domésticamente porque lo necesitan para financiar sus déficits y sus deudas, los emergentes que han tenido, porque ofrecen perspectivas de crecimiento mejores, porque ofrecen retornos en las inversiones superiores, han tenido la tendencia a recibir más flujos de capital, como habló Ishwa. Y mucha de la respuesta a ese aumento en los flujos de capital es también temor a la sobreapreciación de la moneda y temor a que los flujos de capital se conviertan, como históricamente, en niveles de endeudamiento externo mayor, en mayores cuentas corrientes y más vulnerabilidad. Y parte de la respuesta ha sido también apretar los controles de capital, aunque no se llaman, todo el mundo hoy somos politically correct, no le llamamos controles de capital, le llamamos macroprudential. Ahora todo es macroprudential. Pero cuando uno se pone a ver y leer lo que se está haciendo, empiezan a caer en patrones muy antiguos. Ese es el esquema de mi presentación y el resto va a ir rapidito. Va a ir rapidito, pero quería hacer los puntos principales. El primer resumen que yo voy a hacer es por qué yo creo que la próxima década de los países avanzados que han tenido tremendas crisis entre 2007 y 2008, ¿por qué va a ser una crisis caracterizada por alto desempleo y bajo crecimiento? Bueno, voy a resumirle así en un pantallazo de un par de minutos el trabajo que yo hice con mi esposo Vincent Reinhart para la conferencia del Federal Reserve en Jackson Hole, no este año que pasó, sino el anterior, un trabajo que se llama After the Fall. En ese trabajo, el análisis que nosotros hacemos es miramos la década antes de la crisis y la comparamos con la década después de la crisis. Les voy a hablar antes que nada de las economías avanzadas porque son los países que están en crisis. Esta vez no es business as usual, que era el patrón de la Segunda Guerra Mundial, que siempre las crisis comenzaban con los emergentes. Ahora esta vez la situación es lo opuesto. En ese trabajo nosotros encontramos que en promedio, no estoy hablando del primer año de crisis, del segundo, hay que acordarse que la crisis en Estados Unidos comienza en el verano del 2007, es decir, ya estamos en el quinto año después de una crisis. Entonces los comentarios que yo estoy haciendo son sobre la década después de las crisis. Y en la década después de las crisis, el crecimiento en GDP es normalmente aproximadamente un punto inferior a lo que era en tiempos normales. Y el desempleo es alrededor de 5% superior. Es decir, si uno estaba creciendo a 3% del PIB en promedio históricamente, el crecimiento que se puede esperar es 2%. Y si la tasa de desempleo en la década antes de la crisis era 4%, se puede esperar en promedio, una tasa de desempleo de 9%. Es más, que de las 15 crisis que nosotros vemos en este trabajo, en 10 de esas crisis el desempleo nunca regresa a su nivel antes de la crisis. Es decir, que es una perspectiva que el mensaje que le quiero dejar es que este ambiente que estamos encontrando ahora no es de coyuntura solamente, sino que es un ambiente que perdura. Los problemas de deuda, no hay que decirlo en América Latina. En América Latina la década de los 80 se conoció como la década perdida.
Bueno, después del 2007 nosotros hemos entrado en la década perdida para los avanzados. Y el problema de los avanzados, y es el problema, es que como tienen más recursos que los emergentes, pueden dejar para luego. Kicking the can down the road ha sido el modus operandi en Estados Unidos, en Europa, de tratar con la crisis. Por ende, ya cuando uno mira a Japón, que la crisis en Japón comenzó en el año 91, ya uno no tiene que hablar de una década perdida, tiene que hablar de 2 décadas perdidas. Porque en Japón, desde el año 91, no han aumentado los precios de los bienes raíces en un solo año. Entonces, lo que les quiero dejar es bien claro que yo traje las gráficas, como ustedes pueden ver, esto nada más que ilustra la línea azul es la frecuencia de crecimiento en las economías avanzadas, la década antes de una crisis severa, y la línea roja es la década después. Y lo que uno ve es que la distribución se va hacia adentro, el crecimiento disminuye. Y si ve la misma distribución para desempleo, pues ve que hace lo opuesto, la distribución del desempleo se va hacia afuera. El desempleo promedio, para repetirlo, es 5% superior en la década. Es decir, que la perspectiva de que en Estados Unidos, y esto fue un tema donde en estos meses pasados que parecía que el mercado laboral en Estados Unidos estaba repuntando, todo el mundo me llamaba y me decía, Carmen, tú no te has cambiado de opinión, que en Estados Unidos quizá ya la situación está repuntando. Y bueno, yo nunca dije que iba a ser una recesión perpetua, pero siempre he dicho y mantengo que la recuperación tiende a ser anémica y no tiende a ser asociada con caídas fuertes en desempleo. Pero déjeme decir algo sobre el caso también de Double Dips, que es muy relevante para Europa. En 7 de los episodios de las 15 crisis que nosotros analizamos, en 7 hubo un double dip, es decir, una segunda recesión dentro de la década esa siguiéndole a la crisis. Es decir, que estos patrones que estamos viendo desarrollarse no son patrones únicos, ni nada que uno no pudiera esperar en base a la experiencia histórica. Ahora quisiera mencionar el porqué también un poco. Si bien uno puede caracterizar las diferencias que han habido en el manejo de crisis, bueno, no hay 2 crisis que se manejen de una manera igual. En todos estos episodios históricos que nosotros miramos, la política monetaria es distinta, la política fiscal es distinta, la política cambiaria es distinta, son condiciones mundiales distintas, pero el punto común es que hay que desendeudarse. Y ustedes acá en Colombia, después de la crisis del 98, que fue, no, si bien no recuerdo mal, en términos de recesión, la más severa que hay desde que se mantienen los datos, el proceso de desendeudamiento es doloroso y es largo. Y el promedio el promedio de tiempo de todos estos episodios es más o menos un promedio de 7 años que toma desendeudarse. Y si uno también ve lo que está ocurriendo en Europa, y yo sigo la serie de tiempo de deuda pública, de deuda privada doméstica de los bancos, de deuda externa pública y privada, y si uno ve cualquiera de esos índices de deuda privada, lo mismo el doméstico que el externo, para los países europeos el desendeudamiento, el deleveraging no ha comenzado, y para Estados Unidos el deleveraging ha sido muy poco, y ha sido a la fuerza porque los hogares han estado en el proceso de foreclosure, ha sido relativamente esporádico, y de paso se ha dicho, si bien ha habido desendeudamiento al nivel privado,
ha sido más de compensado por el endeudamiento, el aumento en endeudamiento público. Ahora déjenme pasar, esto es lo que mostraba sencillamente lo que acabo de decir, que toma 7 años. El boom de crédito toma más o menos una década, y el de desendeudarse también toma unos 7 años y no comienza inmediatamente. Ahora, la pregunta que hay, bueno, en Europa. En Europa la situación de deuda ya no es solamente lo que estamos hablando del problema de Estados Unidos, que si hay crecimiento, que si el desempleo. No, ya es un problema donde la solvencia de los países ya está en cuestión. Yo acabo de regresar de España después de ahora el debacle de Bankia, y más bien lo que uno puede decir que el sentimiento que reina es terror. Porque ya, bueno, nada más que hay que ver lo que ocurrió en Irlanda también. Irlanda era un país donde la deuda pública antes de la crisis bancaria era alrededor de 30% del PIB. Y hoy día la deuda en Irlanda pública, como resultado de la crisis bancaria, es casi ya lo que era para Italia, más de 100%. Entonces, en base con mi trabajo con Rogoff, ¿qué patrón yo espero que salga de todo esto? Bueno, nosotros escribimos un trabajo que se llama From Financial Crash to Debt Crisis. ¿Y cuál es el punto principal que hacemos en ese trabajo? De lo que encontramos en base a analizar. Ahí estamos analizando 200 años de datos sobre las crisis. Es que las crisis bancarias tienen forma de convertirse en crisis fiscales, y que el aumento de deuda pública que es asociado con las crisis bancarias y con las crisis fiscales son seguidos, como la noche sigue al día, por reestructuraciones y default, en la mayoría de los casos. No en todos los casos, pero en la mayoría. Y eso me lleva a la conclusión, y esto déjeme retroceder un momentico aquí para recordarnos de qué es lo que se decía de Grecia hace 3 años y medio atrás. Hace 3 años y medio atrás se decía, no, Grecia es un problema europeo, aquí no hay que meter el Fondo Monetario. Acuérdense que esto comenzó como lo que se está escuchando de España ahora, ¿no? Que en España ahora, España está pidiendo ayuda a la Unión Europea, no el Fondo Monetario, no. No es así. España va a terminar en el Fondo Monetario, yo creo, como terminó Portugal, como terminó Irlanda, como terminó Grecia. Entonces, primero el problema era Grecia, nada más que se va a solucionar dentro del conjunto de la Unión Europea. Luego se pasó a, bueno, Grecia sí necesita Fondo Monetario, pero no todo se resuelve con austeridad. Con un buen ajuste fiscal se resuelve todo, no hay que reestructurar. Yo hace años que llevo diciendo, en base a mis estudios, que yo no veía eso probable, que yo veía que ya cuando se llegue a esos niveles de deuda hay que empezar a hablar de reestructuración. Y déjenme decirle, hay que acordarse que en los años 80 Colombia fue el único país que no tuvo reestructuración. La última reestructuración de Colombia fue en los años 30 durante la depresión. Y déjenme recordarles también que durante la depresión, en los años 30, todo el mundo tuvo un tipo de default u otro. Los países europeos, Francia, Bélgica, el Reino Unido, no le repagaron a Estados Unidos la deuda de la Primera Guerra Mundial. Punto. Fue un default en todas las deudas de Primera Guerra Mundial. Eso no se habla mucho porque luego andaban juntos otra vez en la Segunda Guerra Mundial. Pero el hecho es de que hubo un default importante. Estados Unidos
hizo default en abril del 33, cuando el contrato de la deuda, que estaba denominada en oro, se rompe la conexión con el oro y nada más que la deuda de Estados Unidos es pagable en moneda fiat. Pero eso resultó el equivalente a un recorte de deuda de más de un 30%. Australia y Nueva Zelanda, que la mayor parte del mundo se piensa que jamás han tenido una reestructuración, no es así, hubo cambios forzosos. En el año 33, que les recomiendo, si están interesados, los artículos espectaculares de cómo se reestructuró la deuda doméstica. El punto que yo estoy haciendo es un punto sencillo. Yo no creo que esta crisis en Europa, cuando la deuda, por ejemplo, la deuda externa, doméstica y pública de Irlanda está en más de 1000% del PIB, y que la deuda promedio para los países europeos, estoy hablando de deuda gross, no neta, pero sí todo, es más de 200% del PIB. Yo no creo que esto se resuelva sin más reestructuraciones. Y déjeme mostrarle una gráfica. Quiero pasar a mis 2 puntos últimos y hacerlo rápido, pero quiero mostrarle que la conexión entre el nivel de deuda pública y la probabilidad de default va mano a mano. En esta gráfica que le estoy mostrando acá, la línea azul es desde el año 1826 la deuda pública, así deuda pública como porcentaje del PIB, sin ningún ajuste ni nada, es un promedio para 70 países que incluye a Colombia, por supuesto, y que son un 95% del PIB mundial. Lo que uno ve sombreado en amarillo es la incidencia o la fracción de países que estaban en default. Y lo que uno ve muy claro de esta gráfica es que cada vez que la deuda sube, la proporción de países que tienen que reestructurar históricamente ha subido también. Y cuando uno hace toda la relación econométrica es una cosa, la verdad que una relación muy estrecha. Yo pienso que las reestructuraciones no paran en Grecia, que Portugal e Irlanda van a tener que reestructurar. España, hay que ver, porque España lo que los separa, honestamente, de Grecia, de Portugal y de Irlanda, no es el drama de su situación doméstica, sino el hecho que es mucho más grande. Y entonces ahí entra en el problema de too big to fail. Pero yo sí creo que los cambios de debt to equity, las conversiones de deuda, todo el tipo de cosas que caracterizó los años 20, los años 30 y los años 40, que fueron años donde los países avanzados estaban tratando con niveles de deuda que hoy día ya lucen pequeños, que eso viene todavía y que eso no se desenvuelve de la noche a la mañana, sino se va a ir a paso lento, porque lo que caracteriza el problema europeo todavía y en Estados Unidos también es denial, que no, aquí todo se resuelve con medidas ortodoxas, no lo creo que sea así. Bueno, déjeme decir 2 cosas sobre los países emergentes, y aquí les digo el único punto donde yo soy un poco más negativa que Ishwar. En el pasado, las bonanzas de capital, que típicamente han sido históricamente asociadas también con una acumulación de deuda externa y un deterioro en la cuenta corriente que no se está dando hoy día. Porque como bien lo dijo Ishwar, la tendencia ha sido mucho más a irse a acumulación de reservas y a el endeudamiento más doméstico que externo. Es decir, que estas gráficas que yo les voy a mostrar, que lo que muestran las gráficas es una cosa muy sencilla, es un ejercicio muy sencillo. Uno dice, bueno, ¿cuál es la probabilidad de una crisis bancaria históricamente para un país por país? ¿Y cuál es la probabilidad de una crisis bancaria, dado que ha tenido fuertes flujos de capital
antes y de mayor endeudamiento externo, ¿no? Ese no es solamente fue el episodio del 98 en Colombia, sino esa es la historia normal, vaya, por decirlo así. Y esta gráfica es base de otro estudio que hice con Vincent. Lo que muestra es la barra roja, es la probabilidad de una crisis bancaria sin condicionarse a nada, el unconditional probability. La barra azulita es la probabilidad de una crisis bancaria dado que ese país tuvo flujos de capitales más elevados que lo de promedio los 3 años anteriores. La vulnerabilidad, el punto es un punto sencillo, la vulnerabilidad aumenta. Y un punto que yo quiero hacer que esto, y también lo mismo se puede decir de default, y un punto que yo sí quiero hacer es el tema de inflación, que no se ha hablado mucho. No todas las crisis tienen que ser crisis externas, pero el hecho es de que si parte del flujo de capital o parte de la respuesta al flujo de capital es intervención y acumulación de reservas, sí les puedo decir que también la evidencia histórica es de que la esterilización de esa intervención nunca es perfecta. Y que generalmente Enrique Mendoza, mi colega, y Marcos Terrone han hecho trabajo sobre este tema. Los flujos de capital llevan también a boom crediticio. Y esos boom crediticios también crean presiones inflacionarias. Sí les puedo decir que yo creo que los riesgos de América Latina están más en la dirección de este tipo de problema doméstico que problema internacional. Es decir, las crisis de los años 90 no creo que sea el tema hoy día. Pero las crisis no todas tienen que ser, tienen muchos patrones comunes, pero también tienen sus diferencias, y las crisis domésticas tienen un eje más inflacionario y tienen un eje también más bancario, que no necesariamente tiene que ser un problema de crisis de deuda externa, que no es difícil en estas condiciones vaya a hablar de ese tipo de riesgo para los emergentes. Sí puedo decir que en el caso de China y en el caso de Brasil, todos los síntomas, desde el boom el boom en los bienes raíces, en los precios de los bienes raíces, desde el boom de crédito, desde el boom en endeudamiento privado, todos esos factores sí están ahí. Y si bien lo dijo Ishwar también, si China es vulnerable a este tipo de crisis doméstica, Colombia y todos los países emergentes que importantemente también son afectados por los precios de commodities internacionales, son vulnerables a ese tipo de shock. Déjenme pasar ya a la última parte de mi presentación, que es con una estudiante mía que ahora está en el Fondo Monetario, que habla de este tema de represión financiera. Y no les quiero hablar tanto de la perspectiva histórica como lo que yo espero que está ocurriendo y lo que veo que está ocurriendo hoy día. Acá en Colombia ese tema se conoce muy bien, en la mayoría de los países emergentes se conoce muy bien. Si uno tiene un país donde las tasas de intereses nominales por un motivo u otro están bastante reguladas, donde la inflación ex post produce tasas de intereses negativas con alta incidencia, sabemos que es una gran tentación para el gobierno a usar represión financiera como otro impuesto más para financiar déficits y para financiar deuda. Lo que se ha olvidado en escribir la historia es que si bien los países emergentes dependieron de represión financiera por mucho tiempo, los países avanzados
en los años 40, en los años 50 y en los años 60, dependieron mucho también de represión financiera para reducir los niveles de deuda que tenían de la Segunda Guerra Mundial. Y honestamente yo creo que la cosa va muy por ahí también en este momento. Déjenme darle un poquito de evidencia porque yo creo eso. Esta va a ser la última gráfica que les voy a mostrar. Pero ¿qué es lo que quiero elaborarla un poquito? Esto, como las gráficas anteriores, hay tres distribuciones ahí de tasas de intereses reales en bonos del Tesoro de 22 países avanzados. Es decir, todos los países avanzados. La línea azul son las tasas de intereses reales entre el año 45 y el año 80. La línea roja son las tasas de intereses reales entre el 81 y el 2007, es decir, antes de la crisis. La línea verde clarita es las tasas de intereses reales desde la crisis, desde el año 2007 hasta el presente. ¿Por qué yo estoy mostrando esto? Bueno, las tasas de intereses reales en los países avanzados fueron negativas la mitad del tiempo, del 45 al 80. Y luego todos sabemos que en los años 80, bueno, se dispararon, y en los 90 también, pero más que nada en los 80 las tasas de intereses reales eran muy altas. Ahora otra vez estamos en un ambiente que es muy beneficioso para los países emergentes, vaya, de tener tasas de intereses reales bajas y estables. Pero ¿por qué yo creo que este ambiente de tasas de intereses reales bajas, que el Federal Reserve va a hacer todo lo posible para mantenerlas ahí, que el ECB va a hacer todo lo posible por mantenerlas ahí? ¿Por qué yo creo eso? Por la fragilidad financiera que existe y por el hecho que en los países avanzados, si ustedes se recuerdan a la otra figura que mostré, tienen niveles de deuda en el cual desesperadamente necesitan tasas de intereses bajas para poder financiar la cantidad de deuda que tienen. ¿Qué más me lleva a mí a pensar, aparte del hecho de que hemos regresado a tasas de intereses reales negativas, que la represión financiera en los avanzados ya comenzó en fuerza? Si uno ve todos los datos en Europa en este momento, el regreso de home bias, lo que mencioné anteriormente, los bancos en Europa, todas sus actividades cross-border están paralizadas. ¿Qué hacen los bancos? Comprar deuda doméstica de los gobiernos. Ha habido un regreso enorme de home bias en Europa. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo que los fondos de pensiones, que son lo que más captivo hay, los fondos de pensiones están usándose en Francia, por ejemplo. El gobierno tomó la plata de los fondos de pensiones que estaban invertidos en la bolsa y los pasaron a deuda del gobierno. En Irlanda lo mismo. Está ocurriendo todas estas dimensiones. El punto que yo quiero hacer y recalcar es de que no esperen que en los próximos 2-3 años la situación vaya a normalizarse, es decir, a normalizarse definido como lo que era antes de la crisis. Yo no creo, estoy muy de acuerdo con el punto que hace Ishwar, que la volatilidad va a continuar muy alta, que la perspectiva de crecimiento en los avanzados la veo muy dudosa, que va a haber más shocks a la prima de riesgo de los países avanzados, que es algo que uno no lo tenía
como algo que uno pensaba. Vaya, cuando uno hablaba de los países avanzados, hablaba de riesgo de moneda, no riesgo de país. Yo creo que eso va a cambiar, como traté de recalcar. Yo creo que va a haber más restructurings, más canje de deuda. Y quiero continuar con el tema de que también uno de los riesgos que yo veo como un riesgo como algo preocupante que hasta ahora no se ha tocado, es que si bien hay esta tendencia a home bias en finanzas, a regresar a encerrarse otra vez, que ese proceso de cierre financiero se traduzca, y yo creo que es un riesgo, a mayor cierre en la parte comercial. La represión financiera en los años 40, los años 50, los años 60 ocurrió con un aumento en comercio internacional. Pero en los años 30, durante crisis, durante más polarización política, se acompañó con más proteccionismo también. Y yo creo que el punto de que estamos en un momento vulnerable a ese tipo de extremo, también hay que ponerlo entre la lista de riesgos que hay que considerar. Como tenemos, Ishwar y yo también vamos a tener el placer de tener una Q&A después del break, pues espero que, yo no he hablado de los temas de si creo que se va a explotar el euro o si no se va a explotar. Yo no he tocado muchos temas, también temas más pertinentes a mi visión de Estados Unidos. Otros temas que no he tocado, pero espero que podemos continuar un diálogo después en la sesión próxima. Ahí paro.